Bueno, ahora sí vamos a arrancar. ¿Pudieron leer algo de las actividades que tenían para hacer para hoy? ¿Terminaron con las preguntas? Sí. Bien, vamos a hacer un repaso sobre todas las modificaciones anatomofisiológicas que se producen durante la gestación. Vamos a ver un poquito de lo que es los controles prenatales y el carnet prenatal. Y después van a hacer un cuestionario sobre todo lo que son las modificaciones anatomofisiológicas, que era básicamente lo que tenían que hacer para hoy. Bien. Bueno, vamos a arrancar hablando que los cambios anatomofuncionales son varios, no solamente hay anatómicos, sino fisiológicos, sino que también hay hormonales y que tienen que ver con que se deben adaptar para la gestación, ¿sí? Entonces son adaptativos, son temporales porque solamente van a durar el tiempo de gestación y la mayoría van a ser reversibles, o sea que van a volver al estado original. Todo esto involucra a todos los sistemas y van a requerir un acompañamiento integral, ¿sí? Nosotros lo tenemos que ver porque todos los sistemas van a estar comprometidos durante la gestación y depende de cada modificación es que vamos a tener diferentes consecuencias. ¿Se entiende eso? Bien, vamos a arrancar con las hormonas placentarias. Vamos a hacer hincapié en dos hormonas. ¿Qué hormonas estoy presentando ahí? La Grisel, hormona coriónica humana y la de la lactancia, prolactina, algo de lactante, algo así. Esa no es la del lactógeno placentario humano. bien, la del lactógeno, perfecto. Pero tiene que ver con la prolactina también, Mili. Bien, la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿qué era lo que ustedes se acuerdan sobre esta hormona? ¿Mantiene el cuerpo lúteo, profe? ¿Puede ser? Bien, va a mantener el cuerpo lúteo. ¿Dónde se segregaba esta hormona? ¿Quién la empezaba a generar? Eh, ¿El hipotálamo? No, La leutinizante. La placenta, bien, la placenta. ¿Y qué células? la, Cuando se genera el trofoblasto, ¿puede ser, profe, ahí? Bien, cuando se genera el trofoblasto, ¿qué pasaba? Se dividía en dos tipos de células. ¿Y cómo se llamaban esas células? Introfloblasto, espere que lo estoy pronunciando. Y el Perfecto, el otro, principio trofoblasto. Ambas sí. hormonas, la hormona gonadotropina coriónica humana y la lactogénica, también va a ser segregada por la placenta, ¿sí? O sea, estas dos hormonas van a empezar a producirse una vez que se produce la implantación y estas células van a empezar hacer que se generen porque van a tener que ocasionar diferentes modificaciones en el cuerpo. Bien. Como habíamos hablado, la hormona coriónica humana va a tener que mantener el cuerpo lúteo. ¿Por qué era importante que mantenga el cuerpo lúteo? Para que no se Para desprenda que el no gameto. se... para ¿Para qué? mantener el embarazo, para que no se desprenda. Bien. Bien, va a ser la hormona que mantiene el embarazo y se le llama la hormona del embarazo. ¿Por qué razón?
Perfecto, esto va a ser la hormona que va a confirmar, ¿sí?, el embarazo. Y en realidad la hormona tiene diferentes unidades, ¿sí? Entonces la que se detecta es la subunidad beta, ¿sí?, de esta hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces lo que se va a pedir en laboratorio es la subunidad beta de la hormona coriónica humana. Bien, es para que lo tengan en cuenta porque ustedes, no sé, si ustedes quisieran hacer un test para confirmar el embarazo, van a pedir una subunidad beta, ¿sí? Solamente con ese nombre sabemos que es la hormona del embarazo, ¿bien? Y la lactogénica, ¿sí?, es una hormona diabetógena, ¿sí? Es la que va a asegurar que al feto le llegue glucosa, ¿sí? La glucosa, ¿qué es lo que va a hacer con el feto? Bien, le va a dar de comer, básicamente. Y además, ¿qué va a hacer esta hormona? Va a preparar a las mamas para que se produzca la lactancia en posterior, ¿verdad? También ayuda a la formación del calostro esta hormona, profe. Claro, lo que primero va a empezar a formar es el calostro, que luego se va a convertir en leche, sí, se va a ir madurando para convertirse en leche madura. Pero esta hormona empieza a preparar a las mamas. ¿Qué modificaciones se acuerdan que pasaban en las mamas? Color, Sensibilidad. Las glándulas de Montgomery comienzan a matarse. Bien, los corpúsculos en realidad. O sea, la glándula empieza a aumentar de tamaño. Bien. Lo que dijeron también, empieza a modificar el color, pero sobre todo esto de los glomérulos de Montgomery, que son los que van a empezar a producirse para hacer luego los conductos por donde va a ser excretada la leche materna. Bien. Empiezan a producirse cambios cardiovasculares. Va a aumentar la volemia. ¿Qué es la volemia? ¿Quién me puede decir qué es la volemia? Cantidad de sangre. Bien, la cantidad de sangre que circula en el individuo, en este caso sería la gestante. Va a aumentar la volemia de un 40 a un 45%, ¿sí? O sea que el volumen sanguíneo va a aumentar y por ende va a aumentar la frecuencia cardíaca entre unos 12 y 20 latidos por minuto. O sea que tengamos una taquicardia leve durante el embarazo sería normal. Y además de esto, va a aumentar el gasto cardíaco. Bien, el gasto cardíaco va a aumentar a un 50%. Esto tiene que ver con la fuerza que va a tener que hacer el corazón para bombear toda la sangre que está dentro de este individuo en este momento. ¿Sí? Va a necesitar mucha más fuerza, entonces va a tener mucho más gasto. ¿Se entiende eso? Entonces, importante, aumenta la volemia, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Además, se produce una vasodilatación periférica, ¿sí? ¿Qué significa que sea una vasodilatación periférica? ¿Quién me puede decir? Eso es cuando se apoya un dedo en la mano y como que queda como hundidita la piel y cuesta que retome su forma. Bien, pero eso es porque va a haber un edema, Ujú. ¿sí? A ver, el aumento de esta vasodilatación periférica va a dar como consecuencia edemas, ¿sí? Por eso a medida que va aumentando las semanas de gestación, la probabilidad de edemas aumenta. Si tenemos problemas hipertensivos, una de las características más visibles son los edemas en miembros inferiores, superiores, y depende, ya cuando veamos lo que es preeclampsia, eclampsia y HELP, vamos a ver que el edema generalizado
se ve sobre todo también en lo que es toda la parte facial. Tiene una característica, cuando ustedes vean pacientes que tienen como si estuviesen todas hinchadas, te hace sospechar de que hay problemas hipertensivos, ¿sí? Pero la normalidad es que ya haya un aumento de la vasodilatación periférica, entonces periférica significa que va a ir a las extremidades. Entonces, manos y pies, de por sí los vamos a tener edematizados. No quiere decir que porque una paciente tenga los pies edematizados, tenga problemas vasculares o hipertensivos, porque hay una normalidad, siempre y cuando sea leve, ¿verdad? ¿Tiene que ver algo con el retorno venoso, eso del edema? Claro, pero es por esta misma vasodilatación, ¿sí? Hay una dilatación en los miembros. ¿Por qué? Porque necesita nuestro corazón hacer mucho más fuerza en la parte central de nuestra circulación. Entonces siempre acuérdense que la periferia es lo último a lo que nuestro corazón lleva sangre. Siempre que hay que priorizar la circulación, en donde lo primero que deja de mandarse sangre es todo lo que sea periférico. Por eso vamos a ver que cuando tengamos al recién nacido, nuestro recién nacido tiene las manitos y los piecitos totalmente morados, por así decirlo, ¿sí? Lo último que se empieza a infundir, a perfundir, en realidad son todo lo que son los miembros superiores e inferiores. Por eso es normal ver como moradito lo que son las manos y los pies del recién nacido. Que no llega a ser una cianosis, ¿no? Totalmente, no es una cianosis, sino que hasta que el cuerpo del recién nacido lleva a perfundir, digamos, su primera respiración, hace que se empiece a perfundir todo lo que son los órganos del cuerpo y todas las extremidades, toma un tiempo. Profe, consulta, la bulimia al aumentar en el embarazo, por eso se da esa vasodilatación, obviamente que se dilatan todos los vasos, pero a lo que llega a ser normal es por eso, porque hay mucha bulimia. Claro, sí, porque en realidad nuestro gasto cardíaco está aumentado, necesita mucha más fuerza, entonces no está llevando tanta sangre constantemente a lo que son las extremidades. ¿Se entiende? Flor. Bien, ¿qué es lo que pasa también? Es que disminuye la presión arterial. Disminuye la presión arterial durante el primero y segundo trimestre de embarazo. Hay una compresión de la vena cava, entonces puede haber lo que se llama ay, se me fue el nombre. Déjenme que me vuelva. Bajo flujo sanguíneo, profe. Sí, pero un síncope, no me salía la palabra. Puede haber síncopes, sí. ¿Por los desmayos, profe? Claro, el síncope sería un desmayo, que tiene que ver con la compresión de la vena cava. Entonces, la manera de evitar que suceda eso es colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Esto va a hacer que la compresión de la vena cava disminuya y regularicemos la presión arterial. ¿Puede repetir la posición, profe? Perdón. Sí, en decúbito lateral izquierdo. Eso mismo pasa, y lo van a ver cuando nosotros tenemos una paciente hipertensa. Una paciente en posición supina va a tener la tensión mucho más alta que si está en decúbito lateral izquierdo, por esta misma situación que es el síndrome de la compresión de la vena cava. Entonces, si nosotros queremos tomarle la tensión arterial a una paciente embarazada, tiene que ser en decúbito lateral en brazo derecho.
Sí, eso es importante y es algo que tienen que saber cuando vayan a la práctica. Profe, a mí me Solo a pasó. los embarazados se le toman de cúbito lateral izquierdo. Se la podés tomar a cualquier paciente. El problema es que en realidad la compresión de la vena cava sucede solo por el embarazo. ¿Qué es lo que pasa? El crecimiento del útero va a aumentar la presión intraabdominal y torácica, aumenta, o sea, se coloca como por arriba lo que es el diafragma y empieza a comprender, Presiona. claro, a presionar todo lo que son los órganos. Entonces, una de estas consecuencias es que empieza a presionar la vena cava. Bien. La paciente acostada en decúbito lateral libera esa presión que está ejerciendo el útero. Por eso es que se toma a la paciente gestante en decúbito lateral izquierdo. Siempre en miembro derecho. Bueno, aparte de todo esto, va a aumentar también lo que son, va a aumentar la presión venosa, ¿sí? La presión venosa en donde aumenta más es en los miembros inferiores. Por eso es que se van a empezar a ver más estos edemas que veníamos hablando antes y se van a empezar a producir las varices. Y la probabilidad de que haya trombosis tiene que ver también con esto del aumento de la presión venosa y de otra situación que vamos a ver más adelante que hace que aumente la coagulación sanguínea, ahora lo vamos a ver. Entonces, la probabilidad de que se produzca una trombosis durante el embarazo está dentro de los riesgos del embarazo. Bien. Y lo que les había dicho antes, lo del desplazamiento cardíaco, ¿sí? El corazón se va a desplazar más hacia arriba y hacia la izquierda, por esto mismo de que el diafragma se eleva, ¿sí? ¿Por qué causa? Por causa de que el útero empieza a crecer. Entonces el útero crece, desplaza el diafragma y el diafragma al elevarse cambia de posición al corazón. O sea, lo desplaza, no es que lo cambia totalmente, pero desplaza el corazón un poco más arriba y hacia la izquierda. Bien. Sí, sobre todo en el tercer trimestre. Cuando empezamos a tener el crecimiento, ¿sí? Acuérdense que en el primer trimestre, si bien no es lo que empieza a suceder, digamos, el útero todavía no empieza a crecer, sino que se está produciendo todo lo que es el desarrollo embrionario, pero cuando empezamos la etapa fetal, empieza la función, digamos, es el crecimiento del feto. Por ende, aumenta el útero y empieza a modificar las posiciones de los órganos, ¿sí? Por eso también vamos a tener más presión en la vejiga a medida que vaya aumentando el tamaño del útero. Sobre todo se va a ver en el tercer trimestre. ¿Hasta ahí venimos bien? Bien. Denme un segundo.
Perdón. Bueno, seguimos. Bueno, teníamos los cambios cardiovasculares y ahora tenemos lo que son los cambios hematológicos, ¿sí? Uno de los cambios importantes que suceden desde la base de lo que es la hematología es la anemia fisiológica por hemodilución. ¿Qué significa la hemodilución? Es como que vamos a tener como si fuese la sangre como más diluida, ¿sí? Acuérdense en que empieza a aumentar el volumen sanguíneo, entonces vamos a tener una anemia. ¿Por qué? Nuestros glóbulos rojos todavía no van a tener la cantidad de hierro suficiente para poder estar con todos nuestros nuevos glóbulos, ¿sí? Nosotros vamos a tener a la eritropoyetina que va a estar generando nuestras células sanguíneas para aumentar esta volemia, pero no vamos a tener la cantidad de hierro, por eso se da hierros durante el embarazo. Vieron que uno de los suplementos que nosotros vamos a dar durante el embarazo es el hierro. Tiene que ver con esto, con el aumento de la volemia, el aumento del caudal sanguíneo, pero necesitamos nuestro complemento que es el hierro, ¿sí? Que va a tener que ver más adelante con lo que es también la coagulación. Aparte, vamos a tener una trombocitopenia leve. ¿Alguien sabe lo que es la trombocitopenia? Una disminución de las plaquetas. La disminución de la plaqueta. Bien, las plaquetas van a empezar a disminuir. Al principio vamos a tener un aumento plaquetario, después vamos a tener una disminución de las plaquetas. Bien, entonces por eso tenemos las dos cosas, una trombocitopenia leve y después un aumento plaquetario. Y después vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad. Bien, aumenta la coagulación. ¿Por qué ustedes creen que aumenta la coagulación? ¿Qué podemos evitar si aumenta? Hemorragia, profe, Bien. durante el parto. Bien, perfecto. Las hemorragias durante el parto. ¿Y antes del parto, qué puede evitar? Abortos espontáneos. Perfecto, los abortos espontáneos. Bien, o sea que este estado de bueno, lo que no me sale, evidentemente, va a evitar que tengamos abortos prematuros o abortos espontáneos y va a disminuir el riesgo de hemorragia durante el parto o posparto inmediato. Bien. Vamos a ver lo que es el sistema respiratorio. Bien. Profe, ¿cómo dijo? Perdón, evita abortos prematuros. ¿Y cómo es la del parto? Hemorragias durante el parto o posparto inmediato. Ya Gracias. cuando veamos parto, vamos a ver lo que sería el posparto inmediato. Bien. En el sistema respiratorio, lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Nuestro útero empieza a crecer, o sea que se va a producir una elevación del diafragma y por ende va a aumentar la capacidad inspiratoria, pero va a disminuir la capacidad pulmonar total. Bien. Vamos a tener una hiperventilación leve, vamos a aumentar entre 1 a 2 ventilaciones por minuto, y eso va a producir una alcalosis leve. No importa, no vamos a ver lo que es acidosis y alcalosis, pero tiene que ver con el metabolismo. Sí me interesa que sepan que va a haber una hiperventilación, va a ser leve, pero la frecuencia respiratoria en la gestación va a estar aumentada, ¿sí? O sea, ya tenemos que la frecuencia cardíaca está aumentada y la frecuencia respiratoria también. Exactamente, tiene que ver con lo que es la alcalosis, ¿sí? En realidad, lo que es la alcalosis y la acidosis tiene que ver con los mecanismos buffer que hacen que
el oxígeno y el dióxido de carbono y el bicarbonato actúen como mecanismos regulatorios en la fisiología, ¿sí? Tanto respiratoria como renal. Entonces, ese sistema se activa y actúa desde la parte respiratoria o desde la parte renal para compensar, ¿sí? Una hiperventilación, por ejemplo, o una hipoventilación. Uno de esos sistemas los compensa. ¿Sí? Nuestro cuerpo es como sabio y si no compensa desde el lado respiratorio, va a compensar desde el lado renal. Pero bueno, tiene que ver con los electrolitos y no vamos a entrar a eso. Pero sí, Tati, tiene que ver con lo que me estás diciendo. Profe, perdón, como que me pongo a ver acá lo anotado que puso usted, lo que ha anotado, y como dice que hay una capacidad inspiratoria, esa capacidad inspiratoria, lo que podemos respirar más, ¿no? Inspirar más, disminuye la capacidad pulmonar, dice, ¿puede ser por eso que se produzca la alcalosis? Claro, porque vamos a tener que hacer más ventilaciones, ¿sí? En una respiración normal. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de hacer una inspiración está disminuida, entonces vamos a tener más necesidad de hacer inspiraciones, ¿sí? O sea, la respiración va a ser más rápida, no profunda, ¿se entiende? Sí, sí, por eso que se retiene el dióxido de carbono, sería por eso que hay alcalosis leve. Claro. Bien, gracias. Una hiperventilación lo que hace es un aumento de dióxido de carbono en vez de oxígeno, ¿sí? Por eso cuando nosotros recomendamos, que ya lo vamos a ver en el parto, pero recomendamos que no hagan una hiperventilación porque aumenta el dióxido de carbono y lo que vamos a hacer es sentirnos mareados, ¿sí? Vamos a tener náuseas o vamos a vomitar, nos vamos a sentir más cansados y todo esto tiene que ver con que nuestra sangre deja de oxigenarse de la manera en que se tiene que oxigenar. ¿Se entiende? Entonces es importante que ustedes entiendan qué es lo que pasa desde el sistema respiratorio, porque no solo importa en el momento de la gestación, sino que en el momento del trabajo de parto tiene un montón de cosas que ver, ¿sí? La respiración es súper importante en el momento del trabajo de parto. Hola Nasa, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien. Me alegro. Ahí le puse a los chicos que, bueno, me pongan el nombre y apellido para la asistencia. Perfecto. Ahí te van a Dale, ir gracias, poniendo. profe. Gracias, Nasa. Vayan poniendo ahí los nombres y seguimos. Bueno, seguimos. ¿Qué es una disnea? ¿Dolor de cabeza? No. Respiración lenta, profe. Es cierto, No. respiración. No. Falta de respiración, profe. La disnea es la dificultad para respirar. Bien. Vamos a tener una sensación
en esta disnea, en la gestante, se le llama disnea fisiológica, que arranca desde el segundo trimestre de gestación y tiene que ver con la sensación de la dificultad para respirar, y se cree que no tiene una causa real fisiológica, sino que se cree que tiene que ver con la sensación de la dificultad de respirar al aumento del tamaño del útero, ¿sí? Acuérdense, volvemos a lo mismo, aumenta el útero, el diafragma se modifica, ¿sí? Y genera una sensación de dificultad respiratoria. Bien. No les pasa a todas. Ahí vamos a tener gestantes que no piensan que tienen ninguna dificultad, y hay gestantes que a medida que va pasando el embarazo empiezan a sentir más como me cuesta respirar, o se tienen que poner en diferentes posiciones para sentir que respiran mejor. Se le llama fisiológica porque no hay una causa real, ni es real, o sea, ni es que deja de llegar oxígeno como tiene que llegar, porque no hay una dificultad real respiratoria, ¿sí? Sino que es una sensación. Y después tenemos lo que es la rinitis, la congestión nasal, la epitaxis, que tiene que ver con que las mucosas, ¿sí? Se vuelven más vascularizadas por esto del aumento, ¿sí? Sanguíneo, y hay una fragilidad capilar que aumenta esta congestión nasal, esta rinitis, y produce la epitaxis. ¿Alguien sabe lo que es la epitaxis? Sangrado nasal. Sangrado. Bien, el sangrado nasal. ¿Qué se recomienda a las embarazadas? Que no utilicen sueros fisiológicos ni ningún tipo de corticoides, ¿sí? Porque es algo fisiológico que no necesita ningún tipo de medicación, que va a ir cediendo a medida que vaya pasando el embarazo, o va a finalizar cuando finalice la gestación. Vamos ahora con los cambios gastrointestinales. ¿Sí? En el primer trimestre va a haber un aumento de las náuseas y los vómitos, y la encargada o la causante de estos síntomas es la progesterona. Bien. Además vamos a tener una pirosis. ¿Alguien sabe lo que es pirosis? Reflujo. Salivación. Bien, es como el reflujo, Sí, es ese percibo. ardor, espera un segundo. Profe, no se la escucha. No, perdón, muteé porque estaban justo haciendo ruido que bajaban la escalera, y la tengo la escalera justo al lado y hace un montón de ruido. La pirosis es como ese ardor en la boca del estómago, ¿sí? Como en realidad el reflujo es que es esa sensación de que vuelve como ese ácido estomacal, sube y baja. Eso es el reflujo. Y la pirosis es el ardor en la boca del estómago, ¿ok? Eso sería la diferencia. Y además el estreñimiento, ¿sí? Es muy normal que durante la gestación aumente el estreñimiento. ¿Alguien sabe por qué? Porque el abdomen crece, entonces eso hace que todos los ácidos gástricos como que se contengan en la parte superior del estómago. No. Tiene que ver con una hormona. Tanto la progesterona como la relaxina, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando se producía la progesterona también se producía la relaxina? Ahora la vamos a ver como mucho más. La relaxina lo que hace con la progesterona, pero sobre todo la relaxina, lo que hace es relajar al músculo liso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es la motilidad intestinal se relaja. Entonces hace que haya más estreñimiento, porque nosotros necesitamos el movimiento intestinal para poder evacuar la materia fecal. ¿Se entiende? Entonces la relaxina, ¿qué?
Estos movimientos se llaman movimiento peristáltico. Bien, los movimientos peristálticos. Mm. Entonces, la relaxina y la progesterona son los causantes de que el músculo se empiece a relajar. Y es importante que tengan en cuenta lo de la progesterona, porque después cuando veamos, una de las causas del inicio del trabajo del parto tiene que ver con la retirada de la progesterona. Una de las teorías dice que la retirada de la progesterona hace que se vaya esta hormona, entonces el músculo que estaba relajado se empieza a contraer. Entonces al contraerse empiezan lo que son las contracciones uterinas y empieza el trabajo de parto. Bien, ya igual lo vamos a ver cuando veamos teorías del trabajo de parto, del inicio del trabajo de parto. Entonces, ya teníamos que la progesterona causaba las náuseas y los vómitos, la relaxina y la progesterona los estreñimientos, el reflujo y la pirosis. Bien. Además, como otros cambios, vamos a tener encías hipereméticas, que esto tiene que ver con la volemia, ¿sí? Con lo que habíamos hablado del aumento, ¿sí? Del gasto cardíaco, de la volemia, de la frecuencia cardíaca. Entonces van a estar las encías, todas las mucosas mucho más sensibles y con mucha facilidad de ruptura capilar, por ende vamos a tener sangrado en las encías. No a todas, pero es una causa normal. Y la cialorrea, que ya les había dicho que era, ¿alguien se acuerda? El No, aumento de saliva. Retención de la saliva. profe, Bien, sí. ¿es la gingivitis lo que se da, digamos? Claro, sería como una gingivitis. Pero bueno, gingivitis es cuando, la gingivitis es cuando no tiene que ver en sí con el embarazo, ¿sí? Tiene que ver con una sensibilidad en las encías. En este caso tiene que ver con la gestación, ¿sí? Con las Bien. modificaciones cardiovasculares que se generan. Es solamente en el embarazo, o sea, digamos. Ya sé que existe si fuera el embarazo, pero ahora estamos hablando de este caso y ¿se le llamaría así? Encías hipereméticas, sí, podríamos decirle también una gingivitis. Bien. Bueno, aparte vamos a tener un apetito variable, hay gestantes que van a tener muchas ganas de comer y otras que no van a tener apetito, y una digestión mucho más lenta que tiene que ver otra vez con lo mismo que es con este cambio hormonal y con el movimiento mucho más lento, ¿sí? De todos los órganos en lo que es la motilidad. Bien, hablando de cambios musculoesqueléticos, vamos a ver que se va a producir una hiperlordosis lumbar. Esto tiene que ver con la posición en la cual se empieza a colocar, digamos, las gestantes por el crecimiento uterino, ¿sí? Por el crecimiento abdominal de la mamá a medida que va sucediendo el embarazo, ¿sí? Una relajación articular que tiene que ver de vuelta con las hormonas que habíamos estado hablando, ¿sí? No solamente, o sea, relajan todos los músculos y relajan todo lo que son las articulaciones. ¿Por qué creen que hacen una relajación articular? Para que haya menos gasto de energía. No. Tiene que ver con el parto. Porque se tiene que ir haciendo una apertura de caderas. Bien, porque vamos a tener después, más adelante, todo lo que es la parte de la pelvis tiene que ablandecer, digamos, lo que son todas sus articulaciones para poder abrir el canal de parto y generar como una fractura fisiológica del coxis para poder abrir bien el canal y que salga la cabecita del bebé. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso se produce, profe, las contracciones de Braxton Hicks. No, eso van a preparar el útero. Eso tiene que ver con la parte ya los músculos. ¿Qué? Por eso digo, es con la otra parte más ya de la parte de las caderas, esas cosas. Sí, pero esto tiene que ver con la parte de los huesos, ¿bien? Bueno.
y con lo que son las articulaciones, no con lo que es las contracciones uterinas, ¿sí? Porque esas contracciones son del útero, del músculo uterino. Bueno, Bueno, aparte vamos a tener calambres nocturnos, una contractura de lo que es el túnel carpiano es muy normal, sí, que lo del túnel carpiano tiene que ver con esto de los edemas, sí, que van a generar una contractura en lo que es el túnel carpiano, dificultando la movilidad, sí, pero tiene que ver con los edemas causados por el aumento, sí, del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que se recomienda con estos cambios musculoesqueléticos? El ejercicio, una postura adecuada y un calzado cómodo. Bien, no hay mucho que se pueda hacer con esto porque no es algo que, o sea, es algo que se va a modificar durante la gestación que va a volver a su estado original una vez que se produzca el parto. Sí. Bien. Y el reposo se va a recomendar en pacientes que tengan alguna complicación en lo que tenga que ver con una amenaza de parto prematuro. El reposo absoluto tiene que ver con eso, sobre todo, ¿sí? Con la probabilidad de una pérdida del embarazo. En la actividad física puede ser desde el primer trimestre hasta el último trimestre de embarazo, ¿sí? El reposo tiene que ver, si nosotros tenemos una paciente hipertensa, no le vamos a recomendar que haga ejercicio, sí caminata, pero no, por ejemplo, ir al gimnasio. Sí, pero durante el embarazo no hay nada que, en un embarazo normal, ¿no? Siempre hablando de un embarazo normal, no hay nada que prohíba lo que es el ejercicio físico, ¿sí? Es más, mejora, ¿sí? Porque ayuda a lo que va a ser el dolor articular, porque el dolor articular tiene que ver con este movimiento que van a estar teniendo todas las articulaciones porque van a estar mucho más blandas. Y todo lo que es muscular, porque luego las contracciones vienen a ser todas musculares para lo que es el trabajo de parto. En un embarazo de riesgo, sí vamos a tener muchas más limitantes que en un embarazo normal. En un embarazo normal, la actividad física desde el primer trimestre de gestación, lo que vamos a evitar, por ejemplo, son los ejercicios de golpe, ¿sí? Por ejemplo, no sé, saltar, todo lo que tenga rebote. Pero los ejercicios de fuerza no hay ningún problema. A medida que vaya aumentando el embarazo, vamos a ir evitando algún que otro ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que es el tamaño, ¿sí? El tamaño abdominal. Va a haber ejercicios que no vamos a poder hacer. Y vamos a evitar todo lo que sean ejercicios en donde, no sé, me tenga que subir una máquina. ¿Pero por qué? Por el riesgo de caída. No vamos a recomendar que una paciente con 36 semanas esté andando en bicicleta. Sí puede hacer bicicleta en un gimnasio porque no se va no corre el riesgo de una caída. ¿Se entiende? No, genial, sí. Bueno, la natación es uno de los deportes que tiene más, que abarca casi todos los músculos del cuerpo. Es como uno de los más completos. Bien, en cambios urinarios lo que vamos a tener es el aumento del tamaño renal y del filtrado glomerular, ¿sí? Por eso es que vamos a tener más necesidad de micción, más cantidad de orina, ¿sí? Vamos a ir filtrando mucho más, por eso los riñones es como que van a crecer por ese momento. Por eso va a disminuir la urea y va a disminuir la creatinina, que esto tiene que ver todo con lo que es la parte vascular. Bien. ¿Qué era la polaquiuria? Son las La ganas de micción orinar, frecuente. el aumento de la...
Bien, el aumento de la frecuencia de micción, ¿sí? Y vamos a sufrir de incontinencia. ¿Por qué creen que es normal la incontinencia? Lo hablamos hasta recién. Y es O la porque tiene fuerza. presión en la vejiga. No, perfecto. Va a haber una relajación de los esfínteres, o sea, todo lo que es la musculación, los esfínteres son todos músculos, sí, todos los músculos van a estar relajados. Entonces eso hace que la incontinencia sea normal, la capacidad de retención que tenemos normalmente va a estar disminuida. Bien, cambios en el aparato genital. Las mamas se van a modificar, se va a modificar la red venosa, se va a empezar a ver más como si fuesen las vénulas en la mama, va a empezar a producir calostro, van a aumentar los tubérculos de Montgomery, ¿sí? En la vagina va a haber una leucorrea fisiológica. ¿Qué es una leucorrea? Algo de los leucocitos, Puede ser, aumento. sí, pero no en sí de los leucocitos. O sea, tiene que ver con los leucocitos, pero ¿qué sería la leucorrea? Sería como para que protección inmunológica, algo así. ¿Secreciones, profe? Bien, Secreciones es una vaginales. secreción. La leucorrea es una secreción vaginal, ¿sí? Ah, Es nada que como ver. un flujo fisiológico, es porque el aumento es normal, ¿sí? Del flujo vaginal. ¿Por qué? Porque va a ser esto que no sé quién dijo, va a ser como una barrera de protección para evitar todo lo que son las infecciones urinarias, porque todo lo que vimos anteriormente en lo que es nuestra frecuencia de micción y aumento de la cantidad de orina va a, a poner en condición lo que es las infecciones del tracto urinario, ¿sí? Entonces, la leucorrea fisiológica lo que hace es evitar que haya una infección urinaria. Por eso va a haber mayor secreción y protección frente a cualquier infección. No quiere decir que las pueda evitar. Por eso también es normal las infecciones urinarias durante el embarazo. Pero bueno, la leucorrea evita que haya tanta cantidad de infecciones. No es lo mismo que el tapón mucoso, ¿no? No, el tapón mucoso está dentro de lo que es el cervix, entre lo que es el OSI y el OSE, ¿sí? Es el orificio que después se va a empezar a borrar y va a empezar a dilatar. Cuando se cae ese tapón mucoso, se va a producir, digamos, va a comenzar lo que es la dilatación. Bien. Bueno, tenemos los cambios dermatológicos. Los cambios dermatológicos tienen que ver con estas estrías durante el embarazo, que suelen salir en lo que es abdomen, cadera y mamas. Sí, el cloasma facial, que son estas manchas que suelen suceder durante el embarazo, sobre todo se cree que cuando el embarazo es de femenino, ¿sí? De una nena, hay más cantidad de estas manchas faciales. Es un mito, pero se Sí, ve el mío más. fue al revés, profe. A mí, ¿Eh? el mío fue al revés, el varón me dejó todas manchas en la cara, en el cachete. Mira, Tenía todas manchas oscuras. sí, bueno, eso se llama cloasma facial, ¿sí? Que tiene que ver con todas estas manchas que se producen dermatológicamente, que tiene que ver con la cantidad de hormonas, ¿sí? Y las arañas vasculares, que se empiezan a ver sobre todo en lo que son los miembros inferiores. Va a aumentar la pigmentación en la vulva, en la línea alba. ¿Saben cuál es la línea alba? La de abajo del ombligo, que va Claro, hasta... es la que va de la sínfisis pubiana hasta el ombligo. Sí, las areolas también van a estar más pigmentadas y va a haber una disminución de esa pigmentación después del parto.
Además, va a haber cambios en el cabello, ¿sí? Hay un crecimiento y luego una caída del cabello después del parto, y esto tiene que ver porque el ciclo del pelo es como que empieza primero se detiene, ¿sí? Durante el embarazo, el ciclo, y cuando se produce el parto, se reaviva el ciclo, entonces todos esos pelitos que estaban por caerse se caen como todos juntos, ¿sí? Por eso es normal la caída de cabello durante el posparto. Bueno, después en cambios endocrinos tenemos sobre todo el aumento de la prolactina y la disminución de la LH y la FSH, que tiene que ver con esta retroalimentación hormonal que veníamos viendo. Y importante que tenemos los cambios psicológicos, ¿sí? Que es algo a lo que menos atención se le presta y que tiene mucha importancia. En el primer trimestre, sobre todo lo que tenemos una ambivalencia de sentimientos y una labilidad emocional, ¿sí? Que también tiene que ver con los cambios hormonales, ¿sí? Que hacen que la gestante esté más sensible a cualquier cambio o situación que esté viviendo. En el segundo trimestre hay un poquito más de seguridad en lo que tiene que ver con la gestación, empieza a crear un vínculo, ¿sí? Un vínculo entre materno-fetal, y se empieza a adaptar a los cambios. Aparte, empieza a ver en el segundo trimestre todo lo que son los cambios corporales, ¿sí? Empieza a ver este aumento de peso y el cambio en la figura como se conocía. Y en el tercer trimestre se empieza a generar lo que es la ansiedad, las fantasías de lo que va a ser el parto y el posparto, y una preocupación por lo que puede suceder en el parto y con el feto, ¿sí? Profe, una vez leí de que como que el vínculo empieza a forjarse más en el segundo trimestre, porque es como que la mamá también empieza a sentir los movimientos del bebé, o como que hay más respuestas del bebé, por ejemplo, si come algo, o si la mamá escucha cierta música, o si alguien lo habla. Totalmente, y aparte tiene que ver también con el cambio corporal, o sea, se empieza a notar un crecimiento y a ver la figura del embarazo que en el primer trimestre no, ¿sí? Entonces es como que, bueno, sí, estoy embarazada, pero todavía no hay nada que me lo recuerde constantemente, por así decirlo. Comienza como una Totalmente. aceptación, ¿no, profe? ¿Cómo? Como la aceptación ya de que está embarazada, porque en el primer trimestre es como que no notaba Es tanto. que es como real. Desde el otro, en el primer trimestre, vos sabés que estás embarazada, pero no hay nada que te esté mostrando, digamos, que hay un embarazo. Lo máximo son las náuseas y los vómitos, que es algo como que me recuerda que estoy embarazada, que es lo que pasa en el primer trimestre, pero la realidad es lo que dice Mili también, del hecho de que empiezan a sentir lo que son los movimientos, y por eso se empieza a crear como ese vínculo de se está moviendo o no se está, o sea, empiezo a ser consciente del embarazo, empiezo a estar pendiente de que si mi bebé se mueve o no se mueve. Profe, ¿puede Sí, poner un momentito los que estaban antes, los cambios psicológicos, para hacer sí, una captura? Que justo lo cambio. El anterior. esos son los cambios psicológicos No, el anterior, los cambios endocrinos, creo que eran endocrinos. endocrinos. Ahí está, profe, gracias. De nada. Bien, como conclusión y terminando lo que es este tema de los cambios anatomofisiológicos, es importante saber cuáles son los esperables, ¿sí? Y cuáles son los fisiológicos, a cuáles serían los patológicos. La importancia que tiene el control prenatal y la educación, prevención y acompañamiento que tiene el profesional de salud durante la gestación. Bien.
Ahora vamos a ver un poquito lo que es el control prenatal, la consulta prenatal y lo que es el carnet perinatal. Bien, ¿qué es la consulta prenatal? Es el conjunto de controles médicos sistemáticos que se realizan durante el embarazo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de vigilar la salud materna y fetal, ¿sí? Prevenir las complicaciones, detectar factores de riesgo y promover el embarazo, parto y puerperio saludable. Si nosotros no tenemos consultas prenatales o los controles prenatales, vamos a tener un embarazo de riesgo. Bien, puede haber un embarazo que venga, que no se controla nada y está todo bien, como puede haber un embarazo que llegue con un FM. ¿Sí? ¿Qué era un FM? Feto Feto muerto. muerto. Bien. Importancia de la consulta prenatal es la reducción de la morbimortalidad materno-infantil, la detección precoz de riesgos obstétricos, médicos y sociales, ¿sí? La promoción de la salud a través de la educación y la consejería, el fortalecimiento del vínculo con el equipo de salud y el seguimiento del crecimiento fetal y desarrollo adecuado como una de las causas más importantes, digamos, de la consulta. ¿Cuáles son las actividades en la consulta prenatal? Una anamnesis completa. Esto que tiene lo que son los datos personales y obstétricos, ¿sí? Ahí vamos a saber si la paciente es primigesta, secundigesta, tercigesta, es nulípara, primípara, ¿sí? Cuando hablamos de ginecológicos, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, algún quiste, mioma, cualquier antecedente ginecológico, ¿sí? Entre esos, si tiene los PAP realizados correctamente, cuándo fue el último PAP que se realizó, y todos los datos familiares y sociales que puedan influir en el embarazo. El control de signos vitales, todo, tensión arterial, peso, altura uterina, frecuencia cardíaca fetal, la evaluación clínica, de esto que estuvimos hablando, de todo lo que son los edemas, para ver que estén dentro de los parámetros normales, cualquier signo de alarma, ¿sí? Como sangrado, pérdida de líquido, los síntomas urinarios, ¿sí? Si la leucorrea es normal, pero si la leucorrea no es fisiológica y tiene un color verdoso, tiene olor, tenemos una infección, ¿sí? O cualquier alarma de un signo digestivo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos hablado que las náuseas y los vómitos son normales, pero si nosotros tenemos un aumento de vómitos, de la frecuencia de vómitos, se llama hiperemesis, y la hiperemesis gravídica es una de las consecuencias durante el embarazo que tiene que ser tratada porque puede generar una deficiencia nutricional. Bien. Indicaciones de laboratorio, en el control prenatal se van a pedir lo que son los hemogramas, la serología completa, los controles de glucemia, los urocultivos, las ecografías obstétricas, ¿sí? Que nos van a dar la edad gestacional, la fecha probable de parto, cómo viene el crecimiento fetal y su morfología, bien, que no tenga ninguna patología o que se vea alguna malformación en el crecimiento. Se van a dar todo lo que es la suplementación, ¿sí? Generalmente las vitaminas, el ácido fólico y el hierro, según el laboratorio materno, ¿bien? Se van a colocar las vacunas, ¿sí? Sobre todo lo que es la antigripal y ahora sí se utiliza también lo que es la del COVID, que no termina de ser obligatoria, pero sí la antigripal. Y se va a dar todo lo que es consejería en lo que es alimentación, actividad física, higiene, y se va a hablar de todo lo que va a ser el preparto, parto y posparto. Bien, incluyendo lo que es la lactancia materna, o eso sería la idea. En nuestras actividades en la consulta prenatal nosotros les vamos a enseñar a preparar las mamas para tener una adecuada lactancia materna, ¿sí? Sin ninguna dificultad o complicación. Sobre todo para las mamás que tienen los pezones umbilicados,
¿sí? Que se les dificulta poder amamantar. ¿Qué es el carné perinatal? Es un instrumento que es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio desde lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, que lo debe completar el personal de salud, en este caso el médico, y tiene que ser llevado a todas las consultas, ¿sí? Y lo debe de tener la gestante en su poder, porque puede atenderse hoy en el hospital provincial y mañana en el nacional y después irse a una clínica privada, pero es el lugar, es como el documento de identidad, ¿sí? Va a decir cómo viene ese embarazo. Eso lo que va a hacer es va a facilitar, ¿sí? El seguimiento de esta gestación. Este es el carné perinatal que se da acá por lo menos en la provincia, pero es el que se usa a nivel nación, ¿sí? En donde va toda la historia clínica materna, todos los antecedentes gineco-obstétricos y todos los controles, ¿sí? En la parte de abajo, de la mitad para abajo, básicamente, se ponen todos los datos del nacimiento, ¿sí? Ustedes deben de tener, las que son mamá, ese carné en donde, bueno, veo que algunas dicen que no, en donde se ponen los datos del recién nacido, la hora de nacimiento, el peso, bueno, y si hay alguna enfermedad o algo que haya dado en el recién nacido. Profe, esos Obligatorio. valores también vienen adjuntos con los controles del niño sano. Por lo menos el del bebé mío, hace 3 años, cuando él nació, me dieron eso adjunto con como un cuadernito que ahí vas chequeando todo, haciendo Claro, todo el seguimiento del bebé, todos los controles, y está adjunto a esto. bueno, por eso, porque dentro del control, o sea, en realidad este es durante la gestación, y una vez que nace en el parto se debe de llenar este carné perinatal, y después te van a dar la libreta de salud del recién nacido. Pero te los pueden dar juntos, pero digamos, vos te tendrías que ir del hospital con este carné. Claro, sí, sí, me dieron a mí eso y bueno, después los estudios que hay que hacerle después de la hipotiroidismo, todo eso y el librito, el cuadernito para hacer todo el seguimiento de los controles. Perfecto, así es. Bien, la frecuencia de las consultas prenatales es una consulta inicial temprana en el primer trimestre, una en el segundo trimestre, o sea, una consulta mensual en lo que es el segundo trimestre, y en el tercer trimestre es uno cada 15 días, ¿sí? Y luego una vez cada semana desde la semana 36. Mínimamente necesitamos entre 5 y 6 controles y más controles si tenemos un embarazo de riesgo, ¿sí? Pero para decir que tuvo un embarazo controlado necesitamos unos 5 o 6 controles prenatales. ¿Cuáles son los documentos y los estudios que se piden por trimestre? En el primer trimestre vamos a tener casi todo lo que es laboratorio. En el segundo trimestre vamos a volver a tener lo que es laboratorio y vamos a tener una ecografía en la semana 20. Y en el tercer trimestre vamos a hacer la tolerancia de la glucosa, ¿sí? Para ver esto de la diabetes gestacional. Vamos a hacer el test del estreptococo, ¿sí? Y la ecografía fetal y cualquier monitoreo si fuese necesario. Bien, pero los dos laboratorios como importante es la prueba de la tolerancia a la glucosa y el estreptococo, que es el hisopado vaginal. Ya lo vamos a ver igual ahora cuando veamos patologías. Y bueno, como para resumir cuál es el rol del profesional, es acompañar emocionalmente y contener, garantizar continuidad de cuidados, promover los hábitos saludables, educar, ¿sí? En lo que va a ser el parto, puerperio y lactancia, enseñar a detectar los signos de alarma durante la gestación y en el puerperio, y coordinar cualquier derivación oportuna, ¿sí? A ver, si yo veo que esta mamá, por ejemplo, está teniendo dificultad para, por ejemplo, en el
posparto, para vincularse con el recién nacido, mi tarea es llamar a el servicio de salud mental para que haga una entrevista con la paciente. Bien, por ejemplo. Bueno, vamos a terminar por hoy esta clase, pero les voy a mandar un cuestionario